Pero Dios dice que no es por nuestras obras, But God says it's not by our works, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. but by the sacrifice done at Calvary by Jesus. Amén. Amén. Así es que eso era lo que representaba las sandalias. So that's what the sandals Era lo que represent. Dios le estaba diciendo a Moisés. And that's what God was telling Necesito Moses. santificarte primero. I need to sanctify you Necesito first. lavarte I need to primero. wash you first. Necesito primero quitarte todo lo que te estorba. I need to remove everything that disturbs Amén. you, Para que tú puedas entrar a mi so presencia. that you may come before my Porque una presence. vez que entramos a la presencia de Dios, Because once you come into the presence ¿verdad? of Él God, empieza a dotarnos He becomes to adopt us. y nos empieza a dar He begins to adopt us and give aquello us que necesitamos that we need para poder servir a Dios. to be able to serve God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you guys say amen? Amén. Necesitamos servir a We Dios, need to serve God. pero ¿cómo le vamos a servir? But how do we serve No God? sabemos cómo We servirle. don't know how to No serve God. sabemos qué We hacer. don't know what to No do. sabemos qué se We don't requiere. know what's required. Entonces Dios empieza a poner todo esto en su lugar So then God begins to put all this in en order cada uno de nosotros. in each one of us. Y dice la palabra de And Dios the Word of God says que Él da dones that He espirituales gives us a spiritual cada gifts. uno de He gives nosotros spiritual gifts to each one of para el us beneficio de la casa de for Dios. the benefit of the house of God, Amén, para que nos beneficiemos el uno con el otro. so that we may benefit one another. ¿Quién dice amén? And we can say amen. Amén. Entonces, pero Dios necesita a gente limpia, But God needs clean people, gente que se haya quitado las sandalias sanctified people who have removed their y que sandals haya entrado a la sangre del cordero and who has entered into the blood of the y Lamb haya permitido que esa sangre lo santifique, lo to lave sanctify, to y clean lo them, prepare para el servicio de Dios. and prepare them for the service of God. Amén. Amen. La santidad, hermano, Holiness no es un pasatiempo, is not a pastime, sino una manera de vivir. but it's a way to Es un estilo de vida. the style of life. Y si usted lo puede ver ahí en Primera de Pedro, And you can see that in 1 Peter. si alguien lo quiere leer, Primera de If Pedro someone wants to read it, 3:11. it's 1 Peter 3:11. El que lo tenga lo puede If leer. you have 1 Peter 3:11, you may read it. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. Let him despise evil and do good. Let him seek peace and ensue it or follow it. Amén. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do Ándele. evil. Amen. Amen. Amén. So, Y por eso dice la Biblia, Dios no oye las oraciones de pecadores. amén. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Hay gente que dice, no, pues yo le oro a Dios y Dios me oye. Eso es mentira. It's a lie when people say that they pray to God and God hears them when they're not living righteously. Because God does not hear the prayers of A the menos de que righteous esa man. oración sea para arrepentimiento. Unless that prayer is a repentance. Amén. Pero que Pedro, aquí el apóstol Pedro nos está aconsejando. But the Apostle Paul here is encouraging Amén. Que us si tú y yo, ¿verdad? Hemos decidido vivir para Dios. that if me and you have decided to live Entonces for todo God, aquello que leímos, so then all that we just read, ¿verdad? Lo resume a Pedro aquí. Peter summarizes it here. Dice, el que quiere amar, me voy a ir al 10, ¿ok? Él dice, el que quiere amar la vida It says, for whoever would love life y ver días buenos, and see good days, oiga, refrene su lengua del mal listen, must keep his tongue from evil y sus labios no hable engaño. and his lips from deceitful speech. Dice, apártese del mal It says he must turn from evil y haga el bien, and do good. busca la paz He must seek peace y sígala. and pursue it. Amén. Amen. Eso es ser santo. This is to be holy. Amén. Eso es buscar la paz, es ser santo. To seek peace, that is Y holiness. perseguirla es ser santo. And to seek it or pursue it is holiness.
Alguien, por favor, váyase conmigo al libro de Éxodo, If you can please turn with me to the book of Exodus, capítulo 28. chapter 28. El capítulo 28 y el versículo 40 al 42. Exodus chapter 28, verses 40 to 42. El que lo tenga lo puede leer. If you have it, you may read it. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, a los consagras y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Amén. Quiere decir que el Señor, ¿verdad? Y eso fue algo que mientras estudiaba este pasaje, el Señor me abrió el entendimiento de algo que no le voy a decir, se lo voy a dejar de tarea. And as I was reading this passage, the Amén. Lord allowed my eyes to be Pero open to something. mientras Dios, ¿verdad?, hacía el vestuario del sacerdote y de los levitas, Or as the Lord was designing the dressing of Él estaba the cubriendo priests, todas las partes del cuerpo. He was covering every single piece of the Porque body. todas las partes de nuestro cuerpo, Because every part of our body, Dios está interesado en ella. God is interested in Y it. todas las partes de nuestro cuerpo And every part of our tienen body que estar en santidad. needs to be in holiness. Amén. Así es que por eso es que Dios, ¿verdad?, estaba haciendo esto así. So that is why God was designing Dice, it this y way. les haré calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. And says, and I will make linen undergarments for them. Será desde sus lomos It'll be from their thigh or hips hasta sus muslos. to their thighs. Y estarán sobre Aarón y sus hijos cuando estén en tiempo. And it'll be upon Aaron and his sons. Y exige lo mismo. And I expect this, and I expect the same, and do so ¿Verdad? also. No, y el Señor, He requires the And same He required the same for you and for me. for you and me. Amén. Si lo pudo hacer con ellos, If He was able to do it with Aaron and his si sons, Dios dijo, lo van a hacer así, if God said you're going to do it this si way, Dios dijo, necesito que te vistas de esta if manera, God says I need you to dress this way, amén, también lo va a hacer con nosotros. He's also going to require it of También Él us. quiere que nosotros He also wants nos us limpiemos de toda clase de mal, to be clean from all ¿verdad? Y evil, que nos vistamos, and that we may dress ¿verdad?, como hijos de Dios. as children of God. Amén, Amen. amén. Amen. Todo aquel que es llamado a ministrar en la casa de Dios, All of them who are called to minister in the house of God, debemos cubrir nuestros cuerpos we need to cover our bodies con ropa adecuada with adequate clothing, que refleja decencia. appropriate clothing that reflects decency. Es que Dios estaba en todo. Because God is in everything. Dios estaba en todo. God's in everything. Cuando Él puso sus reglas, When He a placed His Él no se le law, pasó nada. He did not forget about anything. Todas las partes de nuestro cuerpo, Every part of our body. porque ¿cuántos de nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo? How many of us know we are the temple of God? Y The Holy Dios no Spirit. puede vivir en un templo sucio. And God cannot live in a dirty temple. Así es que tenemos grande trabajo, ¿verdad? So we have great work. Porque si nuestras manos están acostumbradas a hacerlo mal, Because if our hands are accustomed to do the bad, entonces necesitamos santificar nuestras manos. we need to sanctify our hands. Si nuestros pies están acostumbrados a ir para donde no deben de ir, If our feet are used to walking where we shouldn't walk, debemos de santificar nuestros we need pies. to walk, sanctify Si our feet. nuestros oídos If our ears están acostumbrados a oír lo que no deben de are oír, accustomed to hearing what they shouldn't hear, debemos de santificarlos. we need to sanctify our ears. ¿Usted cree que podemos hacer eso? Do you think we're capable of doing that? ¿Cómo se hace eso? How do we do that? Ahí le va la pregunta número 1. First question for you. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo santificamos los miembros de nuestro cuerpo? How are we able to sanctify the members of our body, the parts of our body? By walking in the spirit of God, walking in the spirit, so you won't fulfill the lust of the flesh. Give me an example. Can somebody give me an example? By walking in the spirit,
of sanctifying our members. ¿Alguien puede dar un ejemplo de santificar nuestros miembros del Brother. cuerpo? Prayer and fasting. Prayer and fasting, reading the Bible, I know that. But give me an Oración, example. What do you do? ayuno. What do you do? Dame un I ejemplo. think like if you hear somebody gossiping at this table, you don't sit down and join them. Just walk away. That's perfect. El ejemplo fue que si oyes a alguien que está chismeando, no los acompañas, sino mejor apártate. Changing the music that you listen to. Changing the music that you listen to. Cambiando la música que oyes. What else? Come on, give me more. Dame algo más. It's because this is something that we need to practice every day. Eso es algo que tenemos de practicar todos los días. Amén. Apartándonos del pecado. Porque oiga, santidad Holiness, es un estilo de vida. it's a lifestyle. So, ¿qué hacemos So what should we do? How do we para poder vivir en santidad? to be able to live in holiness? Perdón, hermana, yo ya sé que se requiere oración, ayuno, lectura de la palabra, pero ¿dónde está el ejercicio? I already know it's fasting, reading the word, prayer, but how do we exercise it? How about Sister, hold on, sister was raising her hand. Nowadays, there's a lot of messages, word of God that you can hear, and during the day, if you have time, sit down and hear the messages from other people, and you're learning about God's word. Learning, At the same time, okay. you know, you're Feeding yourself with the filled word. Spirit. Come on, brother. living a repentant lifestyle? Living a repentant lifestyle. Yes. In other words, denying ourselves. En otro, por ejemplo, negarnos por nosotros mismos. ¿Verdad? Porque Olga Because Yesenia or Olga quiere hacer lo malo. wants to do the bad. Cuando alguien me hace algo mal a mí, When someone does something bad to me, yo quiero hacer lo malo. I want to do Yo bad. quiero I revancha. want revenge. Eso es lo que esta carne quiere. That's what this flesh wants. Amén. Amen. Si veo algo bonito que no tengo para pagarlo If I see something nice and I have nothing to pay y with, está bien fácil para and llevármelo, it's easily to take Olga it, se lo quiere llevar. Olga wants to take it. ¿Ya? Y si le puedo tomar ventaja a la hermana And if I can take advantage of the sister, y lo puedo hacer fácil, and I can do it pues easily, Olga lo quiere hacer. Olga will do it. Olga wants to do it. Porque así es el hombre innato, el hombre que está dentro de nosotros. Because that's the natural man. El Yeah, hombre that's inside of pecador que está dentro de nosotros. us. The sinful man that's inside of us. Amén. Que Dios quiera, But God willing, que ese hombre that man esté totalmente muerto. be totally dead. ¿Cuántos tienen a ese hombre muerto? How many of you guys have that dead man? Would that be like temor a Dios? Yeah. Would that be fear of God? Sí. Yes. Sister. Well, to take care of yourself, you have to always take care of your mentality, La mente. physically, and your spiritually. Which means you're reading your, like brother said and sisters, reading your word, but you're physically, you have to also maintain a healthy diet. And that sometimes we take for granted, Yeah. because that will bring us the sickness and everything, and then later on we're mad because why am I sick? Yeah. Not. And you're spiritually, you have to partake with members of your faith. Like I said, come to church, right? When you're outside, fellowship with the ones you know how to fellowship. The ones Yeah. who are going to take you to make you grow, not to bring you down. Yeah. So it's about decisions, ¿verdad? It's about decisions. Can I give an example? Yes. Okay, so I was getting ready to get stuff ready for my classroom. Just an example of holiness, I think. I don't know. And I needed to print color posters. And I didn't want to go to Staples because it was too far for me. No quería ir al Staples, tenía que hacer unas imprentas de a color, pero no quería ir al Staples porque me iban a costar mucho dinero. Oh, it's too far. But
So I thought, oh, the church is close. I can go and print my stuff for my classroom using the church's printer because I have access. Y dice, pues la iglesia está cerquita, puedo ir a la iglesia y hacer mis imprentas en la iglesia. I think it was going to be a Wednesday, so I'm like, I'll be there anyway. De todos modos es miércoles, de todos modos ahí voy a estar. But that was my thought. Pero ese era mi pensamiento. And as I was walking down the hallway, Y mientras estaba caminando, the Spirit of God said, el Espíritu de Dios me dice, you can't use. tú no puedes usar, One, because you haven't asked anybody for permission. porque no le has pedido permiso a nadie. And just because you have access No nomás porque tienes acceso, doesn't mean you're able to just take it. no puedes nomás llevártelo. So I remember thinking, well, it's just printer, like I'm just gonna print stuff, right? Y yo pensé, pues solamente voy a imprimir unas páginas. But I think the Lord was just teaching me, like, even though you have access, Aunque tengas acceso, Dios me estaba it enseñando, doesn't give you the rights. no te da el derecho. So I just feel like that was Yeah, the Lord that's speaking part. to me, you know? Like, That's just because part. you have access doesn't mean you have the right. So it's like, okay, Lord, you're right. Yeah, it's respect, exactly. Yeah. So, la carne quiere, ¿verdad? Pero cuando la refrenamos, So the flesh wants to, but when we refrain, ¿verdad? Cuando la refrenamos, ¿verdad? Y la sujetamos and we subject a lo que it está escrito aquí, to what the Word of God says, a lo que está ya escrito. what it's written El here. Señor dice, sed santos porque yo soy The santo. Lord says, be holy because I'm Y no le holy. dice a la gente de afuera, He doesn't tell people se lo in the dice a world. usted y a He mí. tells you and me. Y continuamente nos los dice. And continuously Todos he tells los días nos lo dice. Every day he tells Porque us. todos los días tenemos situaciones embarazosas. Because every day we have impregnating moments. Amén. En nuestros trabajos, In our work. que alguien ya no, que alguien ya, embarazosas, mean, I don't know that's the way you say it in English, I but think it's embarrassing. Embarrassing moments. no, difíciles. Oh, difficult moments. Ya ves, Every day we have difficult moments. ¿verdad? Todos los días tenemos tiempos Every difíciles. time we always have difficult moments. Unos más que otros, Some of us more than others. pero la mayoría de nuestros But días the majority of our days, confrontamos una dificultad. we confront a difficulty. Pero usted sabe por qué es eso. But you know why that's there? ¿Por qué cree que es eso? Why do you think that's there? Hay dos propósitos. There's two purposes. Y nosotros escogemos el que queremos. And we choose the purpose that we want. Uno, bueno, you One, want to say it? Right or wrong? Ya, o sea, todos los días se nos confronta el diario vivir, every day we're confronted with the daily, in nos our daily nos living. confrontamos con una situación In our daily living, we're confronted donde with a tenemos que hacer la situation decisión where we need to make si decisions queremos vivir bajo santidad if we want to live under o si holiness queremos vivir bajo la carne. or under the flesh. Sea pequeña como la que nos acaba de demostrar la hermana Whether it's a small example like I just o gave, sea grande. or it's a big example. Pero es que todos los días, ¿verdad? Porque esta lucha dice la Biblia que hasta que no salgamos de este cuerpo, The Bible says that it's a struggle until we leave this flesh. ¿verdad? Pablo lo dijo así. Paul said it that way. Pablo dijo, Paul said, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta, I just realized ¿verdad? Que todo lo que yo quiero hacer, todo lo bueno que quiero hacer, that all the good that I want to do, no lo hago. I can't do. Y todo lo malo que no quiero hacer, And all the bad that I don't want to do, ¿verdad? Lo hago. I do. Entonces me tengo que forzadamente, So then I need to force myself, ¿verdad? Sujetarme a Cristo, subject myself to Christ, sujetarme al Espíritu de Dios, subject myself to the Holy porque yo Spirit, solo no lo puedo hacer. because I alone cannot do it. Tú solo no lo puedes hacer. You alone cannot do it. Amén. Necesitamos el Espíritu de Dios. We need the Holy Por eso Spirit. anteriormente dije gracias a Dios por su Espíritu. That's why previously I said, thank the Lord for His Holy Porque Spirit. tenemos esa grande ventaja Because we have a great advantage. que hoy tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. That now we have the Holy Spirit within us, dwelling in us. Hermana Olga, está en Romanos 7:19, si alguien lo quiere And that's in apuntar. Romans 7:19 if you want to write that Y down. Pablo, En Paul,
lo confiesa. Lo confesó, confesé. Confesses Está it, confesando. and he confesses Dice, it lo there. bueno que quiero hacer. He says, the lo good that I hago. want to do, I don't Y lo do. malo que no debo hacer. And the bad that I es lo que shouldn't ando do, haciendo. I continue to do. Él mismo siendo un apóstol de Dios. Him siendo being an un apostle of hombre de God, Dios, a man of Él God, mismo está diciendo, yo mismo batallo con esto. he too says, I'm No, struggling dice- with this. Dice, y es el pecado que mora en mí, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal ya está en mí. And he says, it's a sin that's within me, and wanting to do good, I realize it's the sin that's already within Y me. solamente a través del poder de Dios, el Espíritu Santo que nos ayuda. O sea, no vayan a It's only the Holy malentender Spirit esa that helps escritura, us. ¿eh? So don't Por favor, no vayan a malentender don't esa escritura. misunderstand that Porque scripture. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Because Paul was a man that loved Era un God. hombre que se entregó de lleno a And he Dios. gave himself Es completely to más, God. él dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de As Cristo. a matter of fact, he even said, be imitators of me as Pero I'm él an se imitator of estaba Christ. dando cuenta porque todos crecemos en el Señor. But he was finding out as we grow in Amén. Christ. Todos we all grow in crecemos en el Christ. Señor. We all grow in Christ. Debemos de crecer en el Señor. We need to grow Y in tenemos Christ. que darnos cuenta de esto And mismo. we need to realize this as well. Que solitos no lo podemos hacer. That we're not able to do it Porque alone. el hombre que está dentro de nosotros, Because el hombre the pecador que man está that's dentro de inside of us, the nosotros, sinful man ¿verdad? inside of us, no lo permite. does not allow it. Pero si el Espíritu de Dios sujeta, But if the Holy Spirit we're subject to the Holy Spirit, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad? Sujeto al hombre interior, and he has the interior man subject lo to tiene allá en aquella tumba, ¿verdad? Y nunca más se vuelve a acordar el Señor de he él. has a hold of him in the tomb and no longer remembers of him, Entonces podemos caminar en santidad then we can walk in holiness todos los días. every day. Se convierte en un estilo de It vida. becomes a lifestyle. Hermana, Sister. Iba a decir que por eso cuando Dios ascendió al cielo, que ahorita está a la diestra de nuestro Padre intercediendo por Jesus. nosotros, Él dijo, yo me voy, pero voy a mandar al Espíritu El Consolador. Santo, el Consolador y Él es Yep. quien nos fortalece sí. para seguir adelante, ¿verdad? Él nos Amén. da la santidad. Amén. Nos tenemos que So, apartar. santidad es el carácter de Dios. So holiness is the character of God. Amén. Amén. Santidad, ese es el carácter. Como nosotros somos pecadores, ese es el carácter pecador de nosotros. Like our character is sinfulness. ¿Verdad? Él es santo, Él es perfecto. God is perfect. Y Él He's holy. requiere de los suyos, And he requires porque of ahora his Él nos chosen, adoptó como sus hijos. because he's adopted us as his children. Entonces, ¿verdad? Tenemos que heredar la santidad de We Dios. need to inherit the holiness of God. ¿Cuántos dicen, ayúdame, Señor? How many of you guys can say, help me, God? Amen. So, la santidad nos hace abstenernos de fornicación So holiness abstains us from fornication o impurezas or impurities, sexuales. sexual impurities. Si quieren ir conmigo al libro de Primera de If Tesalonicenses, you want to go with me to the book First Thessalonians. ujú. Y solamente son unos pocos versículos que escogí porque créanme, hermano, que mi cuarto estaba lleno de papeles. Me dice Sister Yesenia. Yes. Sister Yesenia me dice, Sister, ¿cuál es la lectura que vas a leer para leerla contigo? No, le digo, pues, déjame, te doy unos cuantos. Le digo, no sé cuántos vaya a leer. I asked her for the verse of the day and she said there was many. So she gave Pero me sé que nomás tenemos un corto tiempo y tenemos que hacer esto we have a short time and we need to rápido. do this quickly. Primera de Tesalonicenses 4:3. First Thessalonians, chapter 4, verse El 3. que lo tenga lo puede If you leer. have it, you may read it. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Amén. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. ¿Quién me puede decir qué es fornicación? Who can say what fornication is? Who can share what fornication is? ¿Quién? I'll let you. I'm all in there. Go ahead. Fornication is being intimate with someone that's not married or doesn't belong to you. Amén. Fornicación es tener relaciones íntimas con alguien que no es tu esposo o tu Having esposa. sexual relations with somebody that is not your wife or your husband. That's what I said. El 4 lo menciona. Straight up. ¿Ah? El 4 lo dice
que cada uno Sí. de vosotros sepa tener su propia esposa Yep. en santidad y honor. Amén. Así es. So, si tú no estás casado So if you are not married y estás teniendo relaciones sexuales, and you're having sexual porque relationships, hoy ese es el estilo de vida que se vive allá afuera. because now that is a lifestyle that is living out in the world. Yo meto mucha gente a ese hotel, check-in, I check in a lot of people to the hotel, y tenemos que preguntar por sus nombres y sus apellidos. and we need to ask for their first and last names. And they're not the same. They're not the same. I'm gonna say 95% are not the same. 95% is not the same. Are not the same. Yeah. Y con toda la confianza, sin vergüenza, sin nada. And with all the trust, without embarrassment, Me and without my nothing. boyfriend. Yeah. Me and my girlfriend. They usually say me and my boyfriend, me and my girlfriend, Porque así es como vive el mundo. because that's how the world lives. Pero tú y yo no. But you and I don't. Amén. Tú y yo no. You and I don't. No podemos vivir así. We can't live Y that way querer servir a Dios. and want to serve God. No puedes servir al diablo y a Dios. No. Si tú eres una persona que dijiste, If you are the person that you say you are, Señor, perdóname por mis pecados, and you said, Lord, forgive me of my sins, ahí va ese acto también. then that's that action there Tienes que too. dejarlo. You need to let go of that Así action. como dejaste de fumar, de tomar, de maldecir, Just how you stop smoking and drinking and cursing, también el estado, ¿verdad? El pecado de fornicación, also the sin of fornication, porque es pecado, es acción. because it's sin, it's an Porque todo lo action. que hacemos son acciones, ¿verdad? Because all we do is actions. ¿Verdad? Y la Eh, paga del Pecado pecado es muerte. And the wages Entonces, of sin is death. si queremos tener el carácter de So Cristo when we have y Christ's queremos character, trabajar para and Dios when you work for God, y queremos ser parte de la familia de and Dios, when we be part of the family of God, es necesario abandonar todo el pecado. it's necessary to abandon Y all por sin. eso es que Dios santificaba a estos varones de Dios. And that's why the Lord sanctified these Y people, por eso es these que men. Dios requería de un vestuario And especial, that's why the Lord required a special dressing, de un sacrificio especial para a ellos. special sacrifice, Amén. De una unción especial. and a special anointing. Amén. Porque era un requisito de que tenían que apartarse del pecado Because there was a requirement for them to be y tenían que apart vestirse from de sin santidad, and be clothed in righteousness, vestirse de Cristo, porque todo ese vestuario representaba a Cristo. be clothed in holiness, because that whole dressing represented Christ. So, vestirse de Cristo. To be dressed in Christ, Amén. Y Cristo es santo. because Christ is holy. Entonces la Escritura nos dice So the scripture tells que us como hijos de Dios that as children of God, nos tenemos que apartar de toda especie de we mal. need to apart ourselves from all types of Eso sin. es lo que la palabra le dice. And that's what the word of God says. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:2, por favor. 1 Thessalonians 5:2. Someone can read it for me? Or read it, sorry. Sí, For yourself. 5:22, I'm sorry. Oh, 5:22, I apologize. 5:22? Ujú. Abstain from all appearance of evil. Sí. Absenteos de toda especie de mal. Todo lo que parezca mal. Todo lo que se mira mal. Amén. Everything that looks evil, everything that is evil, Hasta todo lo que se ve mal. even that everything that looks evil. Apártate de todo lo que se ve mal. Apart yourself from everything that looks evil. Tú dirás, pero es que yo no estoy haciendo nada mal. And you probably think, I'm not doing Pero anything es que no wrong. se ve bien. But it doesn't No look da right. testimonio bien. It doesn't give a good testimony. Amén. Amen. Porque la gente no, we're not genius. I mean, we're not genies. No somos adivinos. Because we're not genies. We're not. Y la gente lo primero que piensa, And the people first think. ¿a cuánto les importa su testimonio? How many of you guys how many of you guys is your testimony is important to you? La verdad, ¿a cuántos de ustedes les importa? O ustedes son los que dicen, a mí no me importa lo que la gente diga, yo sé lo que yo soy, yo le sigo al Señor, gloria a Dios, aleluya, amén. Were you the type of person that says, I don't care what people think of me, I know how I serve the Lord, and I know the Lord knows of me, and God bless them, amen. We can't be that way. No, We can't be that way.
Pablo dijo, sé imitadores de mí. Paul said, be imitators of O me. sea, de la manera que yo me he entregado a Cristo, For the way that I've committed de la myself to manera que Christ, yo le sirvo al the way Señor, that I serve Christ, de la manera que yo he dejado el mundo, the way that I have left the world, la manera que yo he dejado cómo vivía. the way that I have left the way I lived, the lifestyle I Eso es have, lo que yo requiero que tú hagas that is what I need para que you tú to te do, beneficies. so that you may benefit. Amén. Amen. Entonces, es de apartarnos de todo pecado So it's to depart antes de ser pastores. before we were pastors. Mi esposo trabajaba mucho. My husband used He to was work a a lot. workaholic. My husband was a workaholic. Y yo solita me iba a la iglesia And I myself would go to church con mis dos hijos. with my 2 children. Amén. Y sin tener nada en mi mente, nada sucio en mi mente. And without having anything sinful in my Pero mind, gloria a Dios, yo le hago bien a todos. praise God, I see A everyone todos the les same. digo mi hijos y mi hijas. I Todos tell son mis everyone- hijos y todos son mis hijas. Everyone was my sons and daughters. Y llegó a la iglesia un hermano. And the brother arrived to church. Y ese hermano era soltero. And that brother was single. Y donde yo y mi esposo vivíamos, en los apartamentos donde nosotros vivíamos, And the apartments where me and my husband used to live, se desocupó un apartamento al lado de nosotros. an apartment next to us was unoccupied. Entonces había varios jóvenes en la iglesia que dormían en la iglesia. And there was many youth that would sleep at church. Y yo le dije a mi cuñada, porque eran apartamentos de mi cuñada, And I told my sister-in-law, because she was managing those apartments, le digo, ¿por qué no le rentas este apartamento a esos muchachos que andan allá navegando en la iglesia? I said, why don't you rent this apartment to those that youth that sleep at church? Y ella dijo, está bien. And she said, no, good Tráemelos. idea, bring them. So, había como 5 muchachos en ese apartamento. So there was about 5 youth boys that were in that Y todos apartment, eran mis hijos. and they were all my boys. A todos les cocinaba, I would cook for them. me iba a la iglesia con I ellos. would go to church with them. Nos íbamos caminando a la iglesia We would walk to church porque vivíamos cerquitos de la iglesia. because we lived close to church. Pero uno de ellos But one of them se hizo muy amigo de nosotros. became very good friends of us. Y hablábamos del Señor siempre. We would always speak of the Lord. Dios sabe, nunca hablamos nada personal de The familia. Lord knows we never spoke anything Siempre personal todas with nuestras family. conversaciones eran del Señor. Our conversations were Porque always él venía de una familia pastoral. because he came from a family of pastors. ¿Verdad? So, había mucha plática del Señor. So there's a lot of talk about the Lord. Nos movimos de ahí. We moved from there, Y ya la iglesia estaba más lejos. and the church was farther. Y mi esposo le decía al muchacho, And my husband would tell the brother or the yo no boy, tenía carro en ese tiempo. I didn't have a car in that time. Y él le decía, And he would tell him, ¿puedes pasar por mi esposa para llevártela a la iglesia? can you please go by and pick up my wife to go to Y él church? decía, claro que sí. And he would say, of course. Para mí, él era mi hermano. For me, he was my brother. Yo lo miraba como un hermano. I saw him as a brother. ¿Verdad? Yo tenía a mi hermano carnal I had my brothers in the flesh, a dos casas de mí. 2 houses away from me. Pero él nunca se ofrecía a llevarme a la iglesia. But he never offered to take me to church. So, mi esposo siempre miraba que yo tuviera raite para la iglesia. So my husband made sure I always had a right to Y church. él siempre era el que me llevaba a la iglesia. And he was always the one Y yo me iba a la that took me. iglesia con ellos y con mis dos niños. And I would tag along with them and my 2 children. Y mi esposo me daba dinero para llevar a los niños a McDonald's después del servicio. And my husband would give me money to take the kids to McDonald's after service. So yo le decía a Brother G, Brother G, So I would tell Brother G, you think we can pass through McDonald's? can we go through McDonald's? Y él me decía, siempre me decía, yeah, but you need to call your Cipriano so that you can tell them that we're going to pass through McDonald's. Sí, pero tienes que hablar a tu esposo y dejarle saber que vamos a pasar por So McDonald's. we always took care of that. Entonces nosotros siempre Sin pensar nada malo. we never thought anything De bad. repente a un hermano celoso o hermana celosa, A jealous brother and sister ¿verdad? Se levantó a hablar mal de mí y de él, got up to speak bad of me and him. ¿verdad? Y mi hermano escuchó esto And my brother heard this. y él me llamó la atención a mí And he called my attention. y me dice, Olga, And he said, Olga, nomás te quiero decir lo que está pasando en la I iglesia just want to tell you what's para que going te on pongas at church, lista. so you be ready. Y me dice, la gente está hablando People are y talking están diciendo and they're saying que andas mucho con este muchacho that you're hanging out too y much que tu with esposo this no está young boy contigo. and your husband's not with you. Y a mí me dio coraje. And I got upset. Y yo dije, ¿y esta gente que anda de metiche, And I verdad? said, why are these people being so nosy?
Y yo reaccioné carnalmente. And I reacted in the flesh. Era cierto lo que yo estaba diciendo, It's true what I was saying, pero accioné carnalmente. but I reacted in the flesh. Y dije, And I a ver, said- fui con mi esposo And I went to my husband, y le dije a mi esposo lo mismo. and I told my husband the same. Y mi esposo también dijo lo mismo que yo. And my husband said the same as I. Yo dije, mientras que yo sepa And I said, as long as I know lo que yo sé, what I know, yo sé que yo no le he faltado el respeto al hermano. I know I haven't. El hermano no me ha faltado el respeto a mí. I haven't been disrespectful to the brother. He hasn't been Somos disrespectful hermanos to en me. Cristo We're brothers in Christ, y nos tratamos como tal. and we respect each other as so. Amén. Que diga misa medio mundo. The world can say whatever they want. Y es lo mismito que dijo mi esposo. I'm not saying my husband said, Quiere decir que mi esposo le tenía confianza. which means my husband trusted the brother. Pasaron, creo, otro mes o 2 meses más. Another month or a few months went by, Amén. Y me vuelve a llamar la atención mi hermano. and my brother tells me again. Y me dice, no, nomás es la última vez que te voy a decir. And he says, the last time I'm going to tell you. Y me dice, la gente está hablando mal de ustedes. The people are speaking wrong of you. Entonces me puse a pensar en esto que les estoy diciendo ahorita. And then I started thinking about this, what I'm telling you. A mí me importa mi testimonio. My testimony means something to me. Amén. Y este joven pues apenas estaba enamorado del Señor. And this young boy, he was in love with Christ. Y yo dije, no, más con que este no vaya a oír y luego se me vaya a ir de la iglesia. I said, I hope this one doesn't Yeah, if he hears it, he's hears gonna what's going leave. on and leaves the church. So, sabiamente, So, in all wisdom, ¿verdad? Empecé a no aceptar los rights que él me daba para la iglesia. I started declining the rights to church from Y him. empecé a buscar rights por otro lado. And I began to seek rights from somewhere else. Y yo le dije a mi esposo, And I told my husband, mira, look, si tú no vas a la iglesia conmigo, if you don't go to church with me, yo no voy a ir a la iglesia. I'm not going to Hasta church. que no me compres un carro. Not until you buy me a car. Le digo, porque la gente tiene razón. Because the people are right. No se ve bien. It doesn't look Ve, good. yo ya empecé a reaccionar. See, I began to react. Dije, no se ve It bien doesn't look que good tú no estás conmigo. that you're not with Tú me. y yo sabemos lo que está pasando. You and I know what's Pero no going le on, estamos diciendo al mundo entero but we're not telling the que te world tengo que pedir permiso para ir a llevar a los niños a McDonald's. that I need to ask you permission to go to McDonald's. So le digo, So I si said, tú no vas a ir a la iglesia los domingos, You're not going to church on porque él Sundays prefería ir a trabajar because he que preferred ir to a la work iglesia. than to go to church. Pero todo duró para bien, But it was all for good porque él dejó de trabajar los domingos. because he ended up stopping working. He stopped working on Sundays Amén. Para poder ir a la iglesia juntos. so that we may go to church together. So trabajó para bien. So it all worked out for good. Pero si eso no hubiera pasado, But if that wouldn't have happened, quizás él nunca hubiera tenido la necesidad de dejar de trabajar. perhaps he would have never stopped working. Y mire, sin querer queriendo, el Señor nos llamó a pastorear. And without wanting, the Lord took El us Señor quería algo con él to become pastors. The Lord wanted something with y him, tuvo que suceder esto and this had to para que él happen se metiera de lleno con el Señor. so that he would be completely, Amén. Pero ve cómo Dios voltea las cosas. so he would be completely in the work of So, a God. mí me importa mi testimonio. So you see, I do care about my Donde testimony. quiera que yo esté, me importa mi testimonio. Wherever I am, I care about my Y yo siempre le testimony. digo al Señor, Señor, tú testifica por mí. And I always tell the Lord, Lord, you testify for me. Amén. Pero tenemos que ser sabios. So we need to have Y wisdom. la Biblia dice que nos apartemos de toda especie de mal. And the Bible says we need to apart ourselves from all types of sin. But I feel that the people that were judging you were wrong They- also because yes, of course they were. I mean, like, we're here to serve him and not to judge one But we're another. human, remember? We're human. Y Dios siempre va a usar aún lo malo And the Lord's always going to use an evil one para algo bueno. or evil thing for something good. Si esto no hubiera acontecido, If this wouldn't have happened, ¿verdad? Nunca hubiera tenido la necesidad I would have never had the need de to decirle a mi esposo, tell my husband, yo ya no voy a ir a la iglesia si tú no vas conmigo. I'm not going to church anymore if you don't go with me. Y él decidió dejar de ir a trabajar para irse a la iglesia. And he decided to stop Si working él on no Sundays hubiera to go hecho to church. eso, If he wouldn't have done that, Dios nunca nos hubiera alistado para ministrar. the Lord would have never gotten us ready to minister. ¿Me entiendes? You see? I just feel that, like, many judgmental people There- make other followers just leave church because Sí. of the judgment. Yes, and it does. Pero todo tiene que ver en tu persona. It all You has know, to do with your person. it depends on you. Depends on you. Depende de ti. Tú tienes que pelear por lo tuyo. You need to fight for Y yourself. lo tuyo es vivir en santidad. And what you are is to live in Eso es lo holiness. tuyo.
What is yours is to live Amén. in Vivir en holiness. santidad, eso es And we lo de need to live nosotros. in holiness. Yo voy a hacer todo lo posible por agradar a Dios y no al hombre. I'm going to do all the possible to live for God and not Pero to. me interesa mi testimonio. Yo quiero ser un buen testimonio para ti. So I'm going to do all the possible to satisfy Y si yo God. tengo que corregir mi andar, mi caminar, mi hablar, And if I care about my testimony, and if I need to fix my walk, my talk, the way I am, lo tengo que hacer por el bienestar and I need to do it for my benefit, for the good de aquellos que están siendo ofendidos. of those who are being offended. Todo obra para bien. All comes out to good. All works for good. Lo que dijo ahorita, hace menos de un año me pasó casi por lo mismo. Apliqué por una posición en el distrito, me la dieron, comenzaron los chismes, ¿verdad? Que este y aquello. Y si uno en la carne, sí le duele porque uno cuida su testimonio. Right. ¿Verdad? No quiere que nada, uno dice a veces, no me importa lo que digan, yo sé que estoy viviendo bien. Pero tomo si te lastima eso. Y como dice, es muy fácil bajarte como dice, de la cruz just to prove, to put them in their sight. Pero en ese tiempo me quedé, ¿qué voy a ganar con eso? Que de veras digan que agarré una posición por otros motivos. Se lo dejé al Señor, así como usted lo hizo. Menos del año, I got promoted again. La gente que Todo va para bien. se queda callada, porque como dice, Dios usa ese problema para voltearlo para una bendición. Y las personas que hablaron, sí, uno se enoja con ellos, pero como dice, uno se aleja de esas personas porque no son sinceramente lo que pensaba uno que era. Yeah. So, estamos hablando de santidad, ¿ah? O sea, We're speaking of holiness. santidad Holiness es nuestra vida diaria. is our daily lifestyle. Todos los días estamos peleando con eso. Every day we're fighting. Todos los días estamos batallando con eso. Every day we're Todos los struggling. días nos confrontamos con eso. Every day we confront them. Amén. Yo no sé usted se confronta, pero yo sí me Well, you confronto. confront, but I do confront. ¿Verdad? Hay gente que viene agresiva y creen que yo soy la dueña del edificio. There's people that come towards me and they're aggressive and they think I'm the owner of the ¿verdad? building Y se avientan conmigo. and they come against Y me. me dicen, no puede ser que esto y que They lo otro. say I y que-". can't believe this and that, and I don't know nothing, so I just work here. digo no sé nada, nomás trabajo aquí. You know? Y les mando un pastel o les mando Les ¿verdad? mando una un bolsa cake. de agüita. Espérate, ahorita te quito el coraje. Some bottles. Y les doy una agüita, un chocolatito y se les acabó. chocolates and, you know, the sourness goes away. La sabiduría de Dios. It's the wisdom of God. Amén. Porque todos los días estás viviendo en santidad. Every day we ¿Qué have tal to si live ese in día yo me holiness. pongo en tu cuarto? Bueno, a lo mejor el día que regañé al... What if I go El día que one-on-one regañé with the other a person? Brother Adam Brother Adam y Sister me invitaron a comer, a cenar un café. One day, Brother Adam and Sister Julia invited me for Y coffee, nunca le trajeron su pobre ensalada al hermano. and they never brought Brother Adam his salad, Nunca y le trajeron un té, una agua caliente sin té. and they brought him a hot water but no Y tea. para calmar, y para los males, la que lo estaba atendiendo se fue de emergencia. And to top it off, the Y dejó server left encargada an la emergency, ensalada. and she asked for the salad to be ready. Después de una media hora llegó el fulano. After half an hour, the man got here, or the server got to us, Everything okay? and he asked, "Everything okay?" Y yo y la hermana dijimos, ya, le vamos a dejar por la paz, sister. Yeah, no worries. We wanted Le to vamos a dejar por la paz. at peace. Pero el hermano Adam dice, well, But the brother said, "Wow." Brother Adam, no. pues ¿para qué dijo well? Well, he said, "Well," Empieza Brother Adam, empieza el mesero and the server a decir, asked, okay, well, "Well, give it to me, let me know. let me know. Déjame ver qué es lo que te pasa. What happened?" Y empieza a recoger los platos, todavía ni terminaron. He begins to pick up the dishes, Right, he was mad. and he was mad. Y él no lo dejaba hablar, apenas le decía, bueno, es que mira, me dejó sin agua, que no me trajo esto, y que la... He didn't let me speak. He Y was like, nomás "Well, le he dice el left me muchacho, without todavía no water." terminaba de hablar cuando le dice, Brother Adam wasn't la even ensalada done. ahí está. And the server said, "Your salad's right there." Cuando la mesera nos dijo, When the waitress no told hizo us, la ensalada, "She did not do the te la salad. quito de tu Take cuenta. it off your receipt." Dijo Adam, pues sí, ya se comió toda la comida de la sister. Brother Adam said, "Well, yeah, I already ate my wife's food." So dijo, quítala. So he said, "Take it off."
Entonces el muchacho So the servant, ahí está, terco que ahí estaba. and the Y servant's como like, no your lo son dejaba is ver, there. y yo bien tranquila y nada más oyendo. And I was very peaceful, just Bien hearing. santa yo, Very holy. bien tranquilito, ¿verdad que sí? Very peaceful, right? Pero estaban haciendo trazas a mi hermano But they were being rude to my brother. y se me salió los Spencer. And the Spencer came out. Y los Rodríguez. Y los Rodríguez, porque no, los Spencer están más The fuertes. Spencer is stronger than Rodriguez. Y que me le dejo llevar, ir al camarada este. And I Y allowed the nomás le servant to dije, have it. no, you didn't. And I said, no, you Y didn't. volteó como diciendo, ¿y tú qué? And he looked at me like, you You what? didn't. And she said, So nomás le dije eso y me dijo, man, you're done. Me dice, you can leave now. What? Le digo, I'm not leaving. I'm not done. So ahí nos agarramos los dos, ¿verdad? so we started an argument there. And I said, Lord, El hermano Aaron va a pensar que soy bien agresiva. brother, I don't think I'm really Pero yo le aggressive. decía, brother, dile, brother, dile. No te dejes hacer bully, le digo, dile. Lo que Don't let tú... him nitpick on Because he you. was telling me Because he was telling me. his problem. But he didn't dare to tell the guy. But he didn't. No le dijo al mesero. So cuando vino el mesero otra vez, So when the server came again, hasta nos quitó, I thought he was gonna pay it, brother. Pero dije, qué bueno que va a pagar el bill él, pero no, se acobardó y nos trajo el bill para atrás. Y so, ¿verdad? No, él dijo, bueno, ya está bien, les voy a dar 15% off. and the server gave us 15% Hasta off. 15 nos dio. He even gave ¿Verdad? us Pero- 15%. Y Alan estaba pero bien apenado y le digo, usted no se preocupe que yo no regreso aquí, ni siquiera me gusta este lugar. Pero, And hey, Adam was I do very- the best to give good customer service, y luego para que verlo, que lo están maltratando, mi brother, dije, no, aquí está tu sister, ¿verdad? Que te defiende. So we got together and defended each other. Amén, pero seguí en santidad, ¿verdad que sí? Porque no lo golpeé, lo iba a golpear, pero no lo golpeé. Holiness, because we did not, fist fight. We Sister Olga, you stopped told there. brother Adam, hold my cross, hold my cross. Sí, no me alcancé a salir de ahí, no lo golpeé. We didn't go fist fighting. Lo hubiera golpeado, pero no lo I could golpeé. have, but I didn't. Pero son cosas que nos pasan todos los But días. it's things that happen every day. Y luego que nos tenemos que acostar y decirle, ay, Señor, perdóname. And then before we go to bed, we can ask God Se to me forgive salió us. los pensos, Señor, perdóname. Spencer came out, Lord, forgive me. ¿Verdad? Y eso pasa todos los días. Todos los días nos confrontamos con algo. We confront So, por eso que Dios requiere santidad. Por algo el Señor nos dio esta clase, ¿verdad? Well, that's why Porque God gave ¿quién de us this nosotros no lesson pasamos today. por situaciones así? How many of us have not gone through a situation like that? Amén. Pasamos situaciones, la sister nos ha contado su situación de su trabajo, ¿verdad? Como con ganas de agarrarlos y echarlos para afuera, pero Our nos sister quedamos, hasn't ¿verdad? told us about her experiences, just wanted Tranquilos, ¿verdad? Porque grab them somos and take them out. embajadores de But Cristo. we need to be careful because we're ambassadors of Y como Christ. embajadores de Cristo tenemos que comportarnos. And as ambassadors of Christ, we need to behave. Pero la carne, ¿verdad? Quiere hacer But the diferente. flesh wants to be different. Amén. Pero luego la sometemos al Espíritu de Dios. But we must submit it to the Holy Y nos Spirit. ponemos, ¿verdad? Unas canciones ahí de adoración And y then se we nos start olvida el playing some coraje. worship music and all Se nos the olvida el anger coraje. is gone. Amén. Is forget. Somos cartas leídas. Amén. Así es. Somos cartas leídas. Luego si nos portamos mal, luego nos dicen, I thought you were a Christian. Like, somos cartas leídas. Primera de Pedro 2:11. First Peter. That's gonna be the last one. No me lo he hecho. First Peter 2:11. Ujú. Primera de Pedro. I want another restaurant. First Peter 2:11. El que lo tengo lo puede leer. Bueno, yo me repite. First Peter 2:11. First Peter 2:11. ¿Alguien lo tiene? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Dearly beloved, I beseech you, strangers and pilgrims, to abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Pero miren lo que dice el 12. Read verse 12. Ujú. Having your conversation honest among Gentiles, Dice, manteniendo buena
vuestra manera de vivir entre los inconversos. Amén. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. Al considerar vuestras buenas obras. Amén. Yes. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Amén. So sí es importante ver nuestro testimonio, So our testimony is important porque somos ministros de Cristo. because we're ministers of Christ. So, en conclusión, So to conclude, la santidad holiness, es la separación del pecado separation of sin, y el acercamiento and it's coming close, or the closeness, a Dios para su servicio. to God for His service. ¿Cuántos dicen amén a eso? I'm going to say amen to Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de God pie. bless you. Let us come to our feet.